Buenos días, mis queridos hermanos de la primera Iglesia Bautista de Ponce. Esta mañana vamos a dar comienzo a nuestra escuela bíblica. Seguimos estudiando en el libro del discípulo, esta edición especial de Salud Integral. Estamos en la segunda unidad sobre el perdón. La lección en esta mañana esta es la última lección en esta unidad y es sobre ataques inesperados. Y el texto bíblico lo vamos a encontrar en Primera de Samuel, capítulo 16 y capítulo 17. El objetivo de la lección esta mañana es definir el concepto ansiedad y cómo esta afecta nuestra vida, nuestras relaciones y nuestras decisiones. Analizar la relación entre David y su hermano Eliab como un ejemplo de situaciones que se dan entre los miembros de la familia e identificar estrategias que nos ayuden a manejar estas situaciones con madurez emocional. Ansiedad se define como una reacción automática del ser humano ante una amenaza real o una amenaza imaginaria. Es una reacción natural. Nos ponemos ansiosos y esto nos ayuda a estar alerta para responder en momentos de tensión. Ahora, la ansiedad en el ser humano puede ser aguda, puede ser crónica, y cuando llega a niveles altos y constantes puede ser perjudicial y paralizante, como veremos en el caso de Saúl. La ansiedad no es sinónimo de pecado ni de inferioridad. Su presencia hasta cierto grado es normal, es provechosa para el ser humano porque, como dijimos, nos pone alerta. Es nuestra respuesta y defensa ante los peligros y las amenazas y nos permite tomar acción protectora y previsora ante estas circunstancias. Pero el problema con la ansiedad es que cuando se convierte en algo crónico, constante y abrumador, entonces nos paraliza. Tomamos malas decisiones y no reaccionamos con una madurez emocional en proporción a lo que es o percibimos una amenaza. Vamos a estar en esta mañana estudiando en el libro de Samuel. En esta gráfica vemos que el libro de Samuel en realidad no es primera y segunda de Samuel, como se explica aquí abajo, sino que en la Biblia hebrea es un libro. Vamos a ver en primera de Samuel la historia de Samuel, en el capítulo 8 al 31 la historia de Saúl, y luego en segunda de Samuel esos primeros capítulos 20 sobre la historia de David y luego el Reino Unido ya al final. Esta primera y segunda de Samuel inicialmente los dos libros de Samuel constituían una sola obra en el texto hebreo. Los traductores de la Biblia, lo que se llama los 70 o Septuaginta, que es una versión griega que se tradujo el hebreo del Antiguo Testamento y el arameo del Antiguo Testamento al griego. Y entonces se dividieron en dos libros y se les llamó, los resultados eran Primera y Segunda de Reyes. Y el Primera y Segunda de Reyes nuestro vino a ser tercera y cuarto libro de Reyes. Así que se les llamó el libro de los reinos. Los dos libros de Samuel ya recibieron el nombre de Primero y Segundo de los reinos, y el que nosotros conocemos como Primera y Segunda fueron llamados tercero y cuarto. San Jerónimo, cuando traduce en el siglo IV, V al latín, la Vulgata latina, adoptó estos nombres y llamó del primero hasta el cuarto de Reyes.
Los acontecimientos en primera y segunda de Samuel se llevan a cabo entre los años 1105 al 971, desde el nacimiento de Samuel hasta las últimas palabras de David. Cuenta alrededor de 135 años de historia. Primordialmente se enfocan en Samuel, en Saúl y David. Así que primera de Samuel se estima que posiblemente Samuel y los profetas Natán y Gad fueron ellos tres los que escribieron este libro. Dice Primera de Crónica 29:29 que los hechos del rey David, tanto los últimos como están escritos en el libro de las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y el vidente Gad. Vidente y profeta se consideran para los efectos, los videntes tienen ciertas cualidades que tiene el profeta, de interpretar signos. Por eso es que a Samuel se le llama vidente, pero en realidad se intercambia en el término vidente y profeta. La historia comienza cerca del año 1100 antes de Cristo, cuando nace Samuel en el periodo de los jueces. De hecho, Samuel es el último de los jueces. ¿Ven? A Samuel, Saúl, que es el primer rey, David, el segundo rey, y Salomón, que es el tercer rey de este Reino Unido. Porque cuando muere Salomón se divide el reino en dos. Reino del norte, 10 tribus, y el reino del sur con la tribu de Benjamín y la tribu de Judá en el sur. Y esto es alrededor de 1000 años antes de Cristo. Así que dice Primera de Samuel que Ana quedó embarazada, se cumplió el tiempo de la luz, dio un hijo y le puso por nombre Samuel. Pues dice, yo se lo pedí al Señor. Y Samuel, o Jehová, pedido, Jehová, pedido a Dios. Así que Samuel quiere decir pedido a Dios, que es que su mamá, que era una mujer con problemas de fertilidad, salió embarazada y pudo tenerlo. Aquí tenemos a Saúl, que significa también pedido a Dios, igual que Samuel. David significa bien amado, y estos son parte de sus hermanos, de sus otros 7 hermanos. Los mayores, Eliab, Abinadab y Sama. Estos son los hermanos de David mayores. Eliab significa Dios es mi padre o Dios es el padre. Vamos a analizar la escritura entonces. Vamos a Primera de Samuel capítulo 16, versos del 6 al 7. En estos capítulos 16 de Primera de Samuel se narra entonces el momento en que Samuel ungió a David como Dios se lo pidió. Es el momento cuando Samuel unge a David como rey, por siendo aún Saúl rey. Y cuando dice 1 Samuel 16:6, cuando todos estuvieron reunidos, Samuel vio a Eliab. Eliab es el mayor. Pensó, seguramente este es el que Dios ha escogido. ¿Por qué Samuel pensó eso? Pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura. Pues porque era un muchacho alto, fornido, era un guerrero. Porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Así que Samuel el profeta pensó que Eliab tenía las cualidades para ser el elegido, pero Dios le dijo, te equivocas, ese no es. Entonces Samuel le dice a Isaí o Yesé, que es el mismo, Yesé o Isaí, que es el padre, es hijo de Obed. Por eso es que David está por la rama del Señor, la casa de David,
por la descendiente de Ruth, la moabita. Así que este Yese es hijo de Obed, hijo de Boz y de Ruth, la moabita. Y David es entonces hijo de Isaí o Yese. Lo mandaron a buscar, era un jovencito rubio, hermoso de ojos, de agradable apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel, este es mi elegido, levántate y conságralo. Entonces Samuel tomó el cuerno en donde llevaba el aceite, se usaba aceite de oliva, y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Lo ungió como rey, siendo Saúl rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día, el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Es interesante porque en este texto en 1 Samuel se nos dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vino sobre David. Sin embargo, David, pues ya ustedes saben todas las cosas negativas que cometió. Y nosotros nos pasa lo mismo. El día que creemos en el Señor, somos bautizados en el Señor, somos sellados por el Señor. El Espíritu mora en nosotros y cuántas veces entonces contristamos el Espíritu. El Espíritu se pone triste por nuestras conductas. Así que lo unió como rey. Elías era de buen parecer, de gran estatura, igual que Saúl. Quizás ante los ojos de otras personas se merecía ser llamado y ungido. Quizás Elías pensó, yo soy guerrero, tengo la capacidad física, soy el mayor, soy el primogénito, debo ser el escogido. Él pensó que él era el candidato y se equivocó. Y por eso ya ahí empezó a tenerle rencor, rabia, riña a su hermano menor, a David, que era un jovencito, pero que era el que el Señor quería que fuera rey en Israel. Los criterios de Dios no eran los mismos que los de Elías. Así que mientras el ser humano mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón. Podemos engañar a otros con lo que proyectamos y decimos, pero a Dios no lo podemos engañar. David fue el último de los hermanos en ser presentado ante Samuel. De hecho, Isaí no lo iba a mandar a buscar, pero el profeta Samuel insistió para que se siguiera preguntando dónde estaba David y lo esperó y Dios le dijo, ese es. Así que ese es el texto de Primera de Samuel capítulo 16, en donde tenemos a Samuel ungiendo a David como rey de Israel, Elías poniéndose con más rencor contra su hermano, con más rabia, con envidia, porque él pensaba que él era el candidato. Vamos ahora al análisis de Samuel, Primera de Samuel capítulo 17. Vamos a ir desde el verso 1 hasta el 37, más o menos. Aquí nos habla de David y Goliat. Dice que en Primera de Samuel 17:1 que los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco, pueblo de Judá, en el sur de Israel. Acamparon y entonces Samuel dice, también Saúl reunió a los israelitas y acamparon en el valle del Alcornoque o el valle de Elá. Se prepararon para presentar combate. Se presentaba un ejército frente al otro y un valle, que ese valle de esos árboles de Alcornoque, separaba los dos ejércitos. Los filisteos de un lado, los israelitas del otro. Este es el árbol de Alcornoque, una madera durísima, una capa bien gruesa. Este árbol es un árbol que da mucha sombra, tiene alrededor de 10 metros de altura. Así que hay un valle aquí, el valle de Elá. Este valle, cerca de Jerusalén, se llama el Valle del Árbol de Alcornoque. Separaba el campamento de los filisteos del campamento de los israelitas. David está aquí en Belén,
Recuerden que les dije que son descendientes de Boz y de Ruth la Moabita. Aquí en Belén Efrata. Por eso es que el profeta profetiza que de ahí nacerá el rey, pero es el rey eterno, es Jesucristo. Entonces, aquí en Belén, de aquí David pastoreaba sus ovejas. De aquí es que su papá lo envía al campamento israelita a llevarle alimentos a sus hermanos. Frente al otro lado del valle de estos árboles de alcornoque está el campamento de los filisteos. Toda esta franja se llama la franja de Gaza, es de los palestinos. Palestina significa tierra de filisteos. Se piensa que los filisteos es un pueblo griego que vinieron a estas tierras y se asentaron aquí. Así que aquí es que está cerca del Mar Muerto. Aquí es que va a ocurrir estas batallas. Pero estas ciudades aquí las dominaban los filisteos. De las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat. Medía alrededor de 3 metros de altura, eso es como 9 pies. Llevaba puesto un casco de bronce, cota de malla, que pesaba 55 kilos. El tamaño de Goliat son unos 9 pies más o menos, una gran estatura, ¿verdad? Se sospecha que pertenecía a la familia de los anaseos, habitantes gigantes de la tierra que los israelitas derrotaron en la conquista con Josué. Los descendientes de Anac, por eso se llaman anaseos, eran considerados gigantes o gigantescos. En el libro de los Números, capítulo 13, y Josué, capítulo 11, nos habla de estos guerreros gigantes, los anaquitas. Números, capítulo 13, 33, dice que allí vimos gigantes, los hijos de Anac, esa raza de gigantes. Para ellos nosotros somos como langostas. Les parecíamos, somos como unos enanos. Josué dice, a pesar de que el libro de los Números habla de esto, dice el libro de Josué, que ni un anaquita quedó en territorio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel los derrotó por más gigantes o gigantescos que fueran, excepto en la franja de Gaza, Gat y Asdod. En esos 3 pueblos quedaron viviendo filisteos. El mismo nombre de Palestina o tierra de filisteo se deriva del término filistía. Hay fragmentos de cerámica que muestran una estrecha relación con la cultura egea de Grecia, del Egeo, y actualmente no se duda que los filisteos fueron originalmente un pueblo de origen griego, más reciente de la isla de Creta. El verso 8 dice que con fuertes gritos el filisteo, o sea, Goliat, le gritaba a los soldados israelitas, ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo. Ustedes están al servicio de Saúl. Escojan un guerrero, venga y lucha contra mí. Si en la pelea él me vence, nos pondremos a su servicio. Si yo los venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Todavía añadió el filisteo, en este día yo desafío al ejército israelita, que venga uno de sus guerreros y pelee. Cuando Saúl y el ejército oyeron el reto, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. Se pusieron ansiosos. La ansiedad paraliza. Y eso fue lo que le pasó a Saúl en este momento. Saúl, dice Reina Valera, que se quedaron atónitos. Nueva Traducción Viviente dice que estaban perturbados profundamente. La crisis, ¿se acuerdan que en septiembre estudiamos estos mismos textos cuando estudiábamos las crisis? Perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Así que la ansiedad nos provoca perturbación, miedo, nos paraliza. David era hijo del efrateo Yesé,
Le dije que es de Efrata, Belén, Efrata. Belén significa casa de pan. Isaí o Yesé o Yexé es lo mismo. De Belén de Judá tenía 8 hijos y cuando Saúl era rey, ya era un anciano en el pueblo. 8 hijos. Tú, Belén Efrata, dice Miqueas, el profeta en el capítulo 5, verso 2, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan a la eternidad. Y ese mismo es lo que nos dice Juan en el capítulo 1, ¿verdad? De su evangelio, que la palabra estaba en el principio con Dios y la palabra era Dios, el logos, el verbo. Así que Belén Efrata es una ciudad pequeña pero importante en de los tribus, dentro de la tribu de Judá. Recuerden que en el sur eran 2 tribus, los de Benjamín, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Isaí significa viviente o varonil. También Yexé o Yesé era de Belén, de la tribu de Judá, nieto de Ruth, la moabita, porque Obed es el hijo de Ruth y Boz. Así que Yesé es hijo de Boz, Obed y padre de David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, que es el primogénito, que ya está molesto con David, Abinadab y Samá. Siguieron a Saúl, ellos se fueron a la guerra, pero como David es el menor, se quedó cuidando ovejas. Iba y volvía del campo de Saúl a Belén, porque tenía que cuidar las ovejas de su padre. Su padre lo enviaba periódicamente, como les dije, él estaba aquí en Belén y su padre lo enviaba periódicamente al campamento a llevarle alimentos a sus hermanos y a los capitanes del campamento israelita, o sea, los generales. Y durante 40 días, día, mañana y tarde, Goliat los desafió. ¿Por qué 40 días? Porque 40 días en la Biblia es número de prueba. 40 días es prueba en la Biblia. El diluvio, el peregrinaje por el desierto, la entrega de la ley, el reinado de David, las tentaciones de Jesús, el ayuno de Elías, el ayuno de Jesús. Eran 40 latigazos los que les daban no se podía dar más de 40. De hecho, cuando Pablo dice que aquí, 2 Corintios 11:24, que le dieron 5 veces, le dieron 39. ¿Por qué le daban 39? Porque recuerden que el judío no podía violar la ley. No fuera que se le fuera a enredar la cuenta y le dieran un latigazo de más. 41 latigazos violaban la ley. Así que de 40 lo bajaron a 39. Uno de esos días, su padre Yesé le dijo a David: ve al campamento, llévale a tu hermano trigo, panes, llévale quesos de leche, entrégaselo al comandante, pero asegúrate que ellos estén bien, tráeme algo que me pruebe que ellos están bien. O sea que es una encomienda que le da su papá a David. No es que David quería ir a averiguar al campamento, como lo acusa su hermano, sino que en obediencia a su padre, él va al campamento. Mientras tanto, Saúl y el ejército luchaban allí en el valle de los árboles de alcornoque que les enseñé ahorita. David se levantó temprano, dejó las ovejas, pero no las dejó solas, las dejó al cuidado de otro pastor y fue a cumplir con el encargo de su padre Yesé.
llegó al campamento cuando salía en orden de batalla el ejército lanzando gritos de combate, salían los soldados israelitas. Gritos de guerra, como dice la Nueva Traducción Viviente. Y entonces David pudo ver cómo ambos ejércitos se formaban uno frente al otro para entrar en batalla. Entonces David dejó el encargo en manos del que cuidaba las provisiones y corrió donde están los ejércitos para saber si sus hermanos estaban bien. Con esa ansiedad que él iba buscando a sus hermanos, mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio y lanzó el mismo desafío de todos los días. Vio cómo al ver al guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaban a correr llenos de miedo, huían de su presencia, sentían gran temor, mientras unos a otros se decían: ya vieron a ese soldado, siempre viene y nos desafía. A quien lo venza, el rey Saúl lo va a colmar de riqueza, le va a dar a su hija en matrimonio y no tiene que pagar contribuciones. Entonces David le preguntó a los que estaban allí: ¿y qué recompensa se le da a quien venza a este filisteo libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar el ejército del Dios vivo, a los escuadrones del Dios viviente? Como dice Reina Valera en 95, los escuadrones del Dios viviente. Otros textos dicen del Dios que da vida. Los del ejército le dijeron lo mismo que ya había dicho antes en cuanto a quien venciera al filisteo. Y entonces Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablando con los soldados y se llenó de ira contra David y le dijo: ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste las pocas ovejas en el desierto? Yo sé que te crees muy valiente y también sé que por malicia has venido a ver la batalla. Si examinamos en Dios habla hoy este texto, vemos que la ansiedad que tenía Eliab le salió el rencor y la ira que tenía contra su hermano por la envidia de que a David lo habían ungido, y él pensaba que él era el que se iba a elegir para ese puesto. Se enfureció y le dijo a David: ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste las pocas ovejas? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, que solamente has venido a ver la batalla. En otras palabras, viniste a averiguar, a estar enterado. O sea que Eliab le lanza un ataque despiadado a su hermano menor, que lo que hace es obediencia o en obediencia a su papá, trayéndole alimentos. Este capítulo encierra ese relato de ese encuentro de David y Goliat, ese encuentro donde David y Eliab, en los versículos previos, vimos que el padre de David lo envió a verificar cómo estaban sus hermanos. David llegó con provisiones al campamento donde estaban sus hermanos y preguntó por ellos para saber si estaban bien. Eliab se percató de la llegada de David y se encendió en ira contra David. Cuando una persona se enciende en ira, evidentemente no está manejando de manera efectiva su ansiedad. Un posible resultado es la respuesta que presenciamos en este pasaje: el ataque de Eliab a su hermano. Eliab atacó a David con sus preguntas acusadoras, insinuando que abandonó el lugar, que abandonó las ovejas, su rol como pastor, que la guerra no era de su incumbencia. Aquí había un elemento de juicio, de insulto, de menosprecio a su hermano, y todo por la ansiedad, por la ira y la envidia que le tenía. Y entonces David en el verso 29, en distintas versiones, le dice y le responde: que lo que he hecho, tú solo hablas por hablar. Nueva Traducción Viviente dice:
solamente hacía una pregunta. Palabra de Dios para todos. Solo yo preguntaba, ¿y ahora qué hice? Y se apartó de su hermano, porque para pelear se necesitan dos. Pues allí lo dejó peleando solo. Se apartó y se fue con otros soldados que le confirmaron lo que había oído. Le dieron la misma respuesta. Alguien oyó el comentario de David. ¿Y cuál es el comentario de David? David dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo, del Dios viviente? Cuando Saúl lo supo, mandó a que lo buscaran y lo llevaran a su presencia. David respondió a la pregunta de su hermano lleno de confusión ante lo que está pasando. David había sido obediente, cumpliendo lo que su papá lo había encomendado. Pensó que su hermano lo recibiría con los brazos abiertos, agradecido por haber llegado allí con esos alimentos, dejando atrás por un tiempo las responsabilidades y tareas, pero no hubo gratitud de su hermano mayor. David no comprendía esta reacción desproporcionada de su hermano, pero cuando alguien oyó el comentario, llamaron y Saúl lo mandó a llamar. Y cuando David llega donde Saúl le dice que no se desanime nadie por causa de este filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Pero Saúl, imagínate, Saúl estaba paniqueado también. Saúl estaba ansioso, paralizado también. Saúl le dice, yo no creo que tú puedas pelear con él. Todavía eres un chico muy joven. Este hombre es un guerrero de toda su vida, desde su juventud. David le responde, sí, yo soy pastor de ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso, esa fiera, vienen a llevarse algún cordero de rebaño, en estos versículos vemos aquí, en este verso 34, él le dice que cuando un león o un oso vienen a llevarse algún cordero de rebaño, él le quita la presa de la boca. Y si el oso o el león no sueltan la presa, él los mata. Y así mismo le iba a hacer al filisteo. Sin embargo, Saúl le dice, tú no podrás ir contra el filisteo, tú eres un muchacho. Esto es David enfrentando otra opinión despectiva sobre su persona. El hermano lo insultó y ahora Saúl pues no cree en sus capacidades. Saúl se enteró, se enfrentó y cuestionó la reacción de su hermano y ahora está dispuesto a enfrentar a Goliat y enfrentó también la reacción de Saúl. Yo salgo tras el león o el oso y lo hiero, le libro al corderito, lo libro de su fase. Si el animal me ataca, lo agarro por la quijada y lo hiero hasta matarlo. No importa, león o oso, tu siervo los mata. Y este filisteo, el circunciso, es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Aquí entonces tenemos, todavía añadió David, el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Y entonces Saúl respondió, ve pues, y que el Señor te acompañe. Otras palabras, ve y que sea lo que Dios quiera. En otras palabras, primero Eliab lo insulta. Luego Saúl, por la misma ansiedad, está paralizado. No cree a David capaz, el Dios de muchachito, al lado de ese gigantón, guerrero experimentado. Y le dice no. Pero cuando David le dice de sus enfrentamientos con fieras, él le dice, bueno,
pues vamos, no queda de otra, vamos, te voy a dar la oportunidad. David responde con valentía a las dudas de Saúl. Entonces David está confiado que si Dios lo había guardado y ayudado en los enfrentamientos con esa fiera, también lo ayudaría a hacer frente y vencer al filisteo. Confianza en Dios, en la presencia de Dios en su vida, porque él había sido ungido y el Espíritu Santo había venido sobre él. David no se dejó convencer ni intimidar por el dicho de Saúl. Tú no podrás, que lo limitaba ante Goliat. Y David colocó a Dios en su decisión. Cuando te digan tú no puedes, coloca a Dios en tus decisiones, porque sí se puede con el Señor. Lo hizo recordando momentos en su labor pastoral. Cuando era niño, Dios lo ayudaba a matar osos y leones. La estrategia de David fue darle sentido de que hay una consistencia, una fidelidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios es constante, nosotros somos los inconstantes. Dios es fiel, nosotros somos los que no somos fieles. Y él asoció que Dios es constante en su presencia, en su ayuda, en su defensa y protección de los suyos. Entonces Saúl le puso a David su propia ropa, lo puso el casco de bronce, la coraza, y David se colocó la espada al cinto, intentó caminar como pudo, pero no pudo. No pudo porque tú no puedes luchar tus luchas, tú vas a pelearla con tus armas, con tu escudo, no con el de otro. Y entonces le dijo, no puedo ni moverme, nunca he usado esto, quítame todo esto. Tomando entonces el bastón de pastor y la honda con 5 piedras, se fue al encuentro del filisteo. Ahora bien, no vamos a minimizar las piedritas. La honda, aunque este pasaje describe la honda como un simple arma de pastor, se usaba en la guerra organizada. Y Goliat estaba consciente de que esa honda era potencialmente mortal. Nosotros pensaríamos, Goliat es tan grande que no lo puedo vencer. David pensó, Goliat es tan grande que yo no puedo fallar esta pedra. Por donde quiera es tan grande que le voy a dar por donde sea. Los benjamitas, los de la tribu de Benjamín, eran conocidos por su letal precisión con la honda. Eso lo vemos en Jueces capítulo 20:16. Se estima que un hondero experimentado podía lanzar piedra a más de 160 kilómetros por hora. O sea, 100 millas por hora iba la piedra que David lanzó. Recuerden que la tribu de Benjamín está al lado de la tribu de Judá. Así que David debió haber aprendido, dice Jueces 20:16, que entre los benjamitas había 700 guerreros, no pastores, selectos, que eran zurdos. Y era tal su puntería que lanzaban una piedra con la honda y darle un cabello sin fallar. A un cabello, no un caballo. O sea que, digo, eso es medio, como que medio exagerado, ¿verdad? Pero el punto que quieren señalar, la puntería que tenían esta gente con la honda. David utilizó sus propias manos, sus instrumentos, pero David tenía la unción que Dios le dio. El Espíritu Santo había venido sobre él cuando lo ungieron, y la presencia de Dios en él hacía la diferencia, y David lo sabía. David se encaminó, precedido de su escudero. Cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio. Y este jovencito rubio bien parecido, ¿soy acaso un perro? Y lo maldijo en nombre de sus dioses y lo amenazó
que iba a alimentar las aves de rapiña y los animales salvajes. Pero David le respondió: tú vienes contra mí armado, espada, lanza y jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces David respondió al filisteo: tú vienes contra mí, pero yo voy a ti en el nombre de las 4 letras, Yahvé Sabaoth, el Elohim de los escuadrones de Israel. Así lo traduce Biblia textual. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita espada ni lanza para salvarlos. La victoria del Señor, y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Cuando el poderoso filisteo se encaminó, David rápidamente se colocó en línea de combate. Buscó la piedra, la colocó, la lanzó y la piedra se incrustó en la frente de Goliat y este cayó cara al suelo. Así lo hirió de muerte. Luego corrió, desenvainó la espada del filisteo y se subió sobre él, lo remató y le cortó la cabeza. Cuando el ejército de los filisteos vio que su gran guerrero estaba muerto, se dio a la fuga. Así que tenemos aquí a un Eliab en donde la ansiedad, la ira y la envidia lo llenan de insultos contra David. A Saúl, donde la ansiedad paralizante provoca que no lo estimule a luchar. Y a Goliat, donde su arrogancia y su soberbia lo indujo a humillar a David. Así que la ansiedad nos paraliza, la arrogancia nos paraliza, nos hace tomar decisiones incorrectas, como le pasó a Eliab. Saúl estaba paralizado por la ansiedad, por eso no estimuló a David a luchar. Sin embargo, esta historia tiene varias enseñanzas para nuestra vida. En primer lugar, nos enseña que cuando la soberbia, como la de Eliab, que se creía que él era el llamado a ser ungido, o la de Goliat, que él se creía el gran guerrero invencible, abraza el corazón, nos cegamos y tenemos un concepto distorsionado de nosotros y de nuestras capacidades. Podemos llegar a pensar que merecemos ciertos beneficios, privilegios, bendiciones que no nos hemos ganado. La unción de David no era un premio a su perfección o una falsa apariencia de perfección. Esa unción se dio porque fue Dios quien vio lo que había en su corazón, las capacidades que él había puesto en David. David no tenía el mérito. En segundo lugar, nos enseña que cuando nos manejamos saludable, que cuando no manejamos saludablemente la ansiedad, podemos tomar decisiones que lastiman a otros, como los ataques verbales de Eliab a su hermano, esas preguntas acusadoras cargadas de ira. Imagínense cómo se habrá sentido David, dolido. Supo enfrentar los miedos, supo enfrentar las miradas de enjuiciadora, la murmuración, el rechazo. No permitió que nada de eso alterara el concepto que él tenía de sí. Vio a Goliat como un reto que él podía vencer. Tercer lugar, nos enseña que los ataques verbales no son saludables, ni el que los recibe, ni el que ataca. Esto nos aleja de la sanidad integral. Tenemos que controlar nuestra ira, controlar nuestra ansiedad, porque esto nos ciega y nos hace distanciarnos de otras personas. David recibió ataques de un desconocido como Goliat,
pero también de un hermano como Eliab. En cuarto lugar, esta historia nos enseña que los celos y la envidia son una manera tóxica de manejar nuestra ansiedad y nuestra inseguridad. Eliab tuvo celos de su hermano porque el Señor lo escogió a él para ser rey en Israel. Él entendía que por él ser el hijo mayor, el primogénito, él iba a ser el ungido y no David. Pero Dios vio el corazón de David y vio el corazón de Eliab, y entonces descartó a Eliab. Cuando el deseo de ser ungido, escogido, por ejemplo en la iglesia, por una tarea específica, se convierte el deseo en una protagonista admirado, caemos en el error de pensar que nosotros lo merecemos, que nadie más puede ser llamado o escogido por Dios para una tarea. Hay ocasiones en que ese deseo de ser centro y eje de la historia se convierte en algo obsesivo que nos conduce a la envidia y se convierte en motivo de distanciamiento con nuestros hermanos, como sucedió con Eliab y David. Oramos. Dios, que nos conoces, te damos gracias por tu amor y porque en tu infinita bondad mira lo que está en nuestro corazón. Ayúdanos a manejar la ansiedad de manera que no recurramos a ataques ni acciones que lastimen a nuestro prójimo. Que siempre podamos recordar que Él también es creación tuya y merece ser visto y tratado con respeto. Ayúdanos, Señor, a vencer los miedos y las voces que pretenden hacernos sentir desvalidos, de manera que podamos enfrentar la vida confiando en ti. En el precioso nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. La semana próxima vamos a comenzar la tercera unidad, la ansiedad. Ya esta lección de hoy era la última de la segunda. Ya la semana que viene vamos entonces la primera lección de esta tercera unidad, patrones repetidos. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Busquen sus libros y allí vamos a esta lección de patrones repetidos. Desde la primera iglesia bautista de Ponce te habló el hermano Joaquín Lavoy. Aquí tenemos nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico y nos consigues en Facebook o en YouTube como Primera Iglesia Bautista de Ponce. Dios les bendiga, Dios les guarde.